¿Qué tal, queridos amigos? La primera vez creímos que podía haber sido un derrape. La segunda vez consideramos que había sido una laguna mental. Pero ya cuando son repetidas las frases en las que se compromete López Obrador con el narcotráfico, entonces debemos pensar que en realidad así es. Primero empezó a decir que la corrupción tiene que estar en un gobierno, que un gobierno no puede existir sin corrupción, lo dijo así textualmente, dijimos, es un derrape. Pero luego ha agregado en los últimos días cosas tan importantes como el hecho de que ha ampliado su concepto acerca de la corrupción. Dice, entre otras cosas, que en todos los países la corrupción es una manera de fortificar el desarrollo y en el caso de México para consolidar la transformación, la corrupción, la que tanto ataca. Pero luego ha dicho cosas más graves que abrazos y no balazos. Dijo, por ejemplo, que él tenía una muy buena relación con el narcotráfico. Y luego además agregó, entre otras cosas, que él no recibía a las madres de los desaparecidos porque era politiquería, que él pensaba en las acciones, que no ha hecho ninguna, antes de perder el tiempo en algo que está manipulado. O sea, todo lo que tiene que ver con las cosas negativas de su gobierno y de su periodo están manipuladas. Esto demuestra en qué punto estamos. En un punto en el que, por desgracia para todos, también se dan las precampañas presidenciales en medio ya de disputas judiciales. López Obrador acusa a Xóchitl Gálvez de lo que no tiene por qué acusarla, ni tiene por qué meterse en las cuestiones privadas de la señora y en los negocios particulares de la señora, mientras que la señora le ha contestado, Xóchitl, a López Obrador de manera fehaciente que no puede seguir persiguiéndola, que ella tiene todos los documentos que demuestran que está absolutamente limpia en materia fiscal y absolutamente limpia en cualquiera de las acusaciones que se han formulado mucho después de que dejó la delegación Miguel Hidalgo, por el que la sucedió Víctor Romo. Es decir, no hay manera de que llevemos las cosas civilizadamente. Ya hemos hablado de los asesinatos de algunos operadores políticos, de los de Morena, como preparando el campo para que si sucede algo contra la candidata de oposición, que seguramente será Xóchitl, entonces no parezca más que una parejura, como dicen en el sureste del país, una parejura, es decir, algo que le toca a unos y le toca a los otros, porque sencillamente los narcotraficantes tienen buena relación con el presidente, pero no la tienen con los mexicanos. Y ha tenido que escoger el presidente entre unos y otros, y es evidente a quién ha escogido. México está viviendo un momento coyuntural muy serio, muy grave. Que las maestras de los desaparecidos, que las mujeres de los desaparecidos, también maestras, quieran audiencias que no se conceden, quieren hablar, siquiera como un despogue, y no se les permite. Esto es algo muy grave. Así como le cerraron las puertas a Xóchitl Gálvez en el Palacio Nacional, siendo ella senadora de la República y llevando además una orden judicial para permitirle un derecho de réplica, que ella sí lo tiene. Señor presidente, ya déjese de tonterías, mandante, pelafustán, déjese de tonterías. Usted no puede ejercer el derecho de réplica porque no está dentro de sus funciones constitucionales y solo puede hacer exactamente lo que le está ordenado en la Constitución. Métaselo en la cabeza si es que le queda algo de células grises.
Ya es verdaderamente vergonzosa su actitud. Ya no hay más adjetivos que agregarle. Usted ha defraudado al pueblo de México una y otra vez. Habla en contra de la corrupción y luego la acepta y la exalta. Habla de que está evitando que haya más homicidios en México y exalta que tiene buenas relaciones con los narcotraficantes. Caramba, presidente, nunca se había dado el caso en nuestro país de un mandatario tan siniestro, tan vulgar y tan cobarde como es el caso suyo. México no lo merece. No merece tener una campaña rodeada de violencia y sangrienta por el impulso de un mandatario que ha perdido los controles. Perdido los controles, el avión de la 4T, no el que ya se vendió, sino ese avión de la Fuerza Aérea Mexicana en la que viaja, va a colapsar, porque sencillamente no hay manera de que no colapse un gobierno que no está gobernando, un gobierno que está dedicado a defender personalmente, visceralmente al mandante Pelafustán, pandillero, ese que le gusta andar a los trancazos, ya se olvidó de su pasado juvenil, cuando mató imprudencialmente a su hermano José Ramón y dejó a un joven, muy joven beisbolista, cuadrapléjico porque le aventó una pelota encima en la cabeza y lo dejó tirado de manera terrible. Este es el presidente de México. Así es, así lo denuncian algunos de sus familiares. No todos están con él. Y mientras tanto, siguen creciendo los gobernadores de Morena a costa de represión. Por ejemplo, ya es hora de empezar a averiguar qué está pasando en Veracruz con Cuitlahua García. 2 asesinatos de 2 elementos ligados a Dan Augusto López Hernández son suficientes como para intervenir y indagar hasta qué punto llega la actitud siniestra de este gobernador que ha seguido los pasos de otros gobernadores de Veracruz verdaderamente deleznables. Javier Duarte de Ochoa, que está en prisión, Miguel Ángel Yunes Linares, que tantas veces llamó a López Obrador loquito y que hace pues esta frase las veces de escudo porque no se atreven a tocarle un pelo. Y luego Cuitlahua García, en una sucesión de pocos años, porque acuérdense ustedes que Miguel Ángel Yunes fue gobernador solo por 2 años. ¿Y qué pasa en Guerrero? ¿Qué pasa en el norte del país? Esto no podemos tolerarlo. ¿Qué sigue pasando en Guanajuato? En Guanajuato, en el centro de México, que es un estado gobernado por un panista, pero evidentemente ha dejado el gobierno federal extenderse el narcotráfico para que se crea que Guanajuato está en manos del narcotráfico por el mal gobierno estatal, cuando bien sabemos que ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni la Marina han podido con el paquete. ¿Por qué? Porque el presidente dice que tiene buenas relaciones con el narco. Esto ya es caer verdaderamente en el abismo. No sé en qué está pensando el señor AMLO. No sé cuál es el futuro que nos espera si, por desgracia, llegase Morena a ganar las elecciones en 2024. Una marioneta, si llegara a ser Claudio Sheinbaum, una marioneta impuesta. Eso es lo que esperamos que sea el gobierno a partir del 2024, de octubre de 2024. Sí, la única buena noticia es que solo le faltan 14 meses a este sinvergüenza que se ha apropiado del Palacio Nacional como si fuera su casona personal. Va a ser difícil que allá en la chingada se pueda instalar una oficina como lo hizo Fox en su rancho allá en San Cristóbal, que está en el municipio de San Francisco de Rincón, en Guanajuato,
pues reprodujo la oficina presidencial. Seguramente lo hará López Obrador, porque tienen mucha nostalgia estos arribistas del poder por el poder. Y con el poder ha querido el señor mandante Pelafustán gobernar las elecciones de 2024, pasándose todas las medidas cautelares de línea. Ya saben ustedes por dónde. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.